3. Evidencia empírica sobre el desperdicio evitable de alimentos. Un reciente trabajo de la FAO 2009 nos informa que los consumidores botan cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos, aproximadamente la mitad en los países desarrollados, 70 millones, y la otra en los subdesarrollados, 630 millones. Paralelamente, nos dice esa fuente, 1.20 millones de personas pasarán hambre en 2009, considerando el dato de la Oficina de Censos de los Estados Unidos, de que el mundo a octubre de 2009 estaba poblado por 6.791 millones de personas. Ello significa que un impresionante 15% de ese total se acuesta hambriento. Como consecuencia de la reciente gran recesión, el problema debe haberse agravado notoriamente. Para colmo, en los países desarrollados se desperdició comida por valor de 100 millones de dólares al año. Veamos algunos casos específicos de subconsumo eludible sin considerar los montos que se pierden en las etapas previas antes de llegar a manos del consumidor, fenómeno que ya revelará Adam Smith hace más de 2 siglos antes de la Revolución Industrial y que prometía acabar con la escasez, y cuando China era el país más poderoso y rico del mundo. La miseria de las clases bajas de la población en China sobrepasa la de las naciones más pobres de Europa. El alimento es para ellas tan escaso que se disputan los desperdicios que se arrojan desde las embarcaciones europeas. Un perro muerto, o un gato, o los restos de un animal medio putrefacto, es para ellos un manjar tan delicado como el más suculento en otros países. El caso de Gran Bretaña, el mejor y más detallado estudio que conocemos sobre el desperdicio evitable de alimentos, es que el que fuera realizado para el Reino Unido bajo la dirección de Lorraine Bentor y el auspicio de WRAP, por lo que nos detendremos en algunos aspectos de él. Resumiremos las principales conclusiones del mencionado trabajo, que son realmente impresionantes e ilustran la gravedad del tema que aquí tratamos. Los resultados se basan en encuestas muy detalladas realizadas en el año 2007. Para comenzar, las familias compran alrededor de 22 millones de toneladas anuales de alimentos, pero desperdician 7 millones cada año, es decir, la sorprendente cifra de 31% sobre el total. Cada ciudadano subconsume alimentos innecesariamente, según el informe, a tal grado que cada uno bota 70 kilos de alimento evitable por año, lo que equivale al peso de una persona promedio. Si bien es cierto que las autoridades municipales recogen el 88% de esos desperdicios, de los que un determinado porcentaje es reciclado, la mayoría sigue siendo quemada o enterrada, desde donde pueden expulsar metano, uno de los más poderosos gases de invernadero, llegando a ser 20 veces más potente que el CO2. Las 800.000 toneladas restantes sirven de alimento para los animales, para convertirlas en compost, o se expulsan por los sumideros. Lo más sorprendente es que el 61% del alimento que descartan 4,1 millones de toneladas era evitable y podía bien haberse comido si se hubiera administrado mejor. Los productos que más se desperdician son en miles de toneladas por año: papas, 350, de las cuales el 40% se botan completas e intocadas; tajadas de pan, 328, manzanas, 190, 94% completas, intocadas, y carnes y pescado, 161. Por lo demás, el 45% del volumen comprado, 60% del costo de las ensaladas se tira, así como de los productos de panadería, 31% de lo comprado, y de las frutas, 26%. Antes de su fecha de expiración también se descarta una serie de otros bienes de consumo, a saber, 8% del total de bienes de consumo, jugos y gaseosas, 49%, condimentos, 35%, y de repostería, 27%.
En cambio, los desperdicios inevitables, que también es un concepto relativo, dan cuenta del 19 del total, 1,3 millones de toneladas. El 46% de comida que no tenía por qué ser botada se refiere a bienes frescos, frutos o mínimamente procesados, con un 27% adicional que se desperdicia luego de haberse preparado o cocinado en alguna forma, así como un 20% listo para comer cuando se compró. Por lo general, mucha comida se tira después de haber sido preparada, como en los siguientes casos, en toneladas por año: arroz 45 toneladas, pastas 36 toneladas y papas 105 toneladas. Esto sugiere que los británicos preparan demasiada comida para los requerimientos reales o aparentes de las propias familias. Más aún, un cuarto, 25% de la comida en buen estado, es botada en su propia envoltura o empaque, sea abierta o cerrada, nada menos que el equivalente a cerca de 1,2 millones de toneladas por año. De otra parte, si bien los volúmenes de desperdicio detectados son en sí impresionantes, el costo que implican estos gastos superfluos, en tanto son compras que no se materializan en consumo propiamente dicho, es aún más asombroso. En efecto, son 10.200 millones de libras esterlinas de buena o pasable comida que se desperdicia anualmente, lo equivalente a 420 libras esterlinas por familia año, teniendo en cuenta que el año 2007 en que se realizó el estudio, el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña fue de 1.400 billones y el consumo privado, que representó el 61,6% del Producto Interno Bruto, fue de 862 billones. Se puede decir que el desperdicio evitable representó el 0,7% del Producto Interno Bruto y el 1,2% del consumo privado agregado. El mayor impacto se refiere a las carnes y pescados, que les cuestan 602 millones anuales a las familias. Otros bienes caros desperdiciados por las familias promedio son aquellos en los que más se gasta. Rodajas de pan, manzanas y papas, especialmente costosos, resultan los alimentos que ni siquiera se abren, llegando a 2.300 millones por año. En el caso de frutas asciende a un valor de 570 millones, en el de vegetales son 250 millones y en el de productos de panadería 300 millones. Los productos que se botan antes de la fecha les cuestan a las familias inglesas 950 millones al año. Profundizando los tipos específicos más numerosos por los que se desperdician los alimentos que pudieron ser consumidos sin problemas para la salud, de haberse administrado mejor, son los que se representan en el cuadro 1.2 en términos de peso y de costo, así como en porcentajes respectivamente. Este solo es un caso ilustrativo de la masa de desperdicios que se da en un país desarrollado y en un solo rubro, sin bien el más importante de gasto. 3.2. Datos más generales por regiones en nivel global. Recientemente, la FAO encargó la realización de un estudio sobre las mermas y el desperdicio de alimentos que se generan a escala mundial, considerando 7 regiones y toda la cadena del rubro, desde la explotación agrícola, pasando por su transformación y distribución, hasta el consumo final propiamente dicho. Los resultados son muy llamativos, confirmando una vez más la necesidad que se tiene de encontrar sistemas y programas para evitar la enorme pérdida de productos que podrían contribuir a mejorar la alimentación de la mayoría de la población en cada país y sobre todo a escala global. Los autores del documento distinguen entre la pérdida de alimentos, lo que sucede en las etapas previas al consumo, y el desperdicio de alimentos luego de su compra por parte de los consumidores, siendo esto último lo que aquí nos interesa para ilustrar nuestros conceptos de subconsumo. Desafortunadamente, esa investigación solo presenta datos cuantitativos de los volúmenes descartados, no así sus valores monetarios. En términos más generales, el estudio Gustafsson 2011 concluye que aproximadamente un tercio de los alimentos producidos para el ser humano se pierden o se desperdician en el planeta,
Ello equivale a un monto de 1.300 millones de toneladas por año en el 2007. Como era de esperar, en términos absolutos, las economías más ricas desperdician más alimentos en la fase del consumo que las más pobres. En efecto, el desperdicio por consumidor en Europa y en los Estados Unidos oscila entre 95 y 115 kilogramos por año, mientras que esa cifra equivalente a un rango que oscila a 6 y 11 kilogramos por año para la región del África subsahariana y el sur-sureste de Asia. Más aún, según ese estudio, el desperdicio de alimentos de los consumidores en los países industrializados, 222 millones de toneladas, es casi tan elevado como la producción neta total producida en África subsahariana, 230 millones de toneladas. Pérdida y desperdicio de alimentos por persona en la fase de consumo. Europa, 100 kilos por año. América del Norte y Oceanía, 130 kilos por año. Asia industrializada, 80 kilos por año. África subsahariana, 8 kilos por año. África del Norte y Asia Occidental y Central, 35 kilos por año. Asia del Sur y del Sudeste, 12 kilos por año. América Latina, 25 kilos por año. 3.3. Dificultades del cálculo. En pocas palabras, observando esas cifras, es realmente indignante la masa subconsumida de alimentos en los países desarrollados, y que seguramente muestra proporciones similares para los estratos altos de nuestras economías emergentes, la riqueza acumulada, los elevados ingresos y la tremenda abundancia, sin duda que explican gran parte de ese desperdicio evitable. Si a ello le añadimos el derroche en energía y agua, en medicinas y ungüentos, en licores y gaseosas, en ropa y calzado, en juguetes y aparatos electrónicos, etc., podríamos llegar a concluir que de repartirse entre la población más pobre del planeta permitirían elevar significativamente su nivel de vida y en especial sacar de la pobreza extrema a muchos millones de personas. Ciertamente ello es una utopía, considerando la forma como hoy en día funcionan los mercados, las instituciones y los sistemas políticos. Alternativamente, si se gastara con mayor sensatez en la compra de esos bienes y servicios, tendríamos un planeta más limpio y que no solo se estrecharía cada vez más en términos los recursos, especialmente de los naturales no renovables que demandarán nuestros nietos. En este caso, sin embargo, probablemente se argumentaría que las economías caerían en recesión y las tasas de desempleo serían aún mayores a las actuales, de por sí elevadas. Desafortunadamente, el estudio del subconsumo de alimentos y los desperdicios evitables a que da lugar en los países mencionados resulta difícil producir en países de ingresos medios como los latinoamericanos y mucho menos en aquellos en que predomina la pobreza, como en gran parte del África. De por sí, la investigación realizada por los ingleses que citáramos en las secciones anteriores implicó esfuerzos enormes, no solo en términos de costos, sino en la posibilidad de acceder a los datos tan detallados que lograron captar desde la información recogida de familias, viviendas, restaurantes y basurales. Ello nos alerta sobre los desafíos que habríamos de enfrentar si quisiéramos realizar ese tipo de estudios u otros de naturaleza empírica sobre el subconsumo y las capacidades ociosas de otros bienes, especialmente de los duraderos. En términos prácticos, parecería que solo existen métodos indirectos para medir la subutilización. Quizá una proporción del stock ha acumulado estos bienes de consumo sin usar podría calcularse a partir de las donaciones que se hacen como consecuencia de algún desastre natural, heladas, terremotos, tsunamis, incendios, plagas, ya que tales bienes se entregan en parte importante por familias que luego se acumulan centralizadamente en las instituciones privadas y públicas encargadas de su entrega a los damnificados, si no se quedan a medio camino. Ahí se podría estimar el volumen y el valor de lo donado por las personas y recolectado por las agencias, que, en estos casos, estaría constituido básicamente, aparte de alimentos y medicinas, por carpas, frazadas, colchones y ropa.
Otra posibilidad consistiría en auscultar los toneles de basura y el contenido de los camiones que la recogen, o en los rellenos para estimar ahí mismo el volumen y el valor aproximado de los restos de papel, botellas, plástico, madera, envases, muebles, ropa, etc. Complementariamente podrían ayudar en los cálculos quienes recolectan tales restos directamente de las viviendas, tales como los traperos de Emmaus, y en general las personas, municipalidades e instituciones que recogen papel, vidrio y demás, así como las empresas que reciclan esos materiales. Asimismo, serían muy útiles los toneles especialmente destinados a depositar papel, vidrio y metales. En las principales ciudades de Alemania existen depósitos que logran amasar mensualmente alrededor de 85 toneladas de ropa, que van dirigidas a la Cruz Roja para financiar sus labores de apoyo social. De otra parte, respecto del desperdicio evitable de alimentos, en el estudio de Cofresco 2011 se pidió a 1.500 hogares de 3 países, Alemania, Francia y España, que llevaran un diario para contabilizar sus gastos y desperdicios a lo largo de una semana, de donde resultó un trabajo bastante prolijo, acompañado de estadísticas más generales, lo que se complementó con entrevistas online sobre su comportamiento en materia de compras y sus costumbres en cuanto a almacenamiento, conservación y preparación de alimentos. En el caso de los países como Suecia, Bélgica, Rusia y Austria, que también abarcó la investigación mencionada, se realizaron encuestas a 1000 personas que los representan. Finalmente, en lo que a ropa usada se refiere, podrían consultarse las cifras oficiales de exportación de ropa de segunda mano, dirigida principalmente hacia el África, por parte de los países europeos y los Estados Unidos, lo que nos aproxima en algo a un estimado del subconsumo, sea por desgaste o por cambios en la moda. A este respecto, Pietra Rivoli, 2009, nos ha ilustrado vívidamente el proceso masivo de flujo de ropa usada que llegó de Tanzania. Nos dice que sus importaciones de ropa usada de los Estados Unidos se duplicaron en 2007 y que representaba el rubro que ocupaba el tercer lugar de las exportaciones de los Estados Unidos a ese país, lo que incluía ropa para niños, vaqueros, blue jeans, dockers, ternos, casacas y hasta cortinas. Pero el rubro más importante para los hombres ha sido el de los polos. Sin embargo, es la oferta de ropa para las mujeres la que representa la mayor oferta, porque, según Miney, algo similar sucede con la ropa y los textiles en general, como consecuencia de los cambios en la moda. Por ejemplo, en Gran Bretaña, solo esos sectores producen alrededor de 3,1 millones de toneladas de CO2, 2 millones de toneladas de desperdicios y 70 millones de agua desperdiciada por año, proceso que debe entenderse en el marco de 1,5 millones de toneladas anuales de ropa y textiles que ya no se usan y que finalmente terminan en la basura. Eso significa que cada uno descarta un promedio de 30 kilogramos al año. Sin duda, según la autora, parte de la solución consistiría en comprar menos, elegir bien y hacer que duren más los bienes que adquirimos. Lo mencionado también nos da una pauta de los niveles de subconsumo por género, aunque es bastante obvio que tanto la capacidad ociosa, así como la obsolescencia psicológica de la ropa, es muy superior en el caso de las mujeres, vis a vis los hombres, y probablemente también es muy elevada y que viene creciendo a tasas superiores a los demás. Es el caso de la vestimenta de niñas y niños. Por no hablar de los jóvenes que cada vez más presionados por sus grupos de referencia y publicidad. 3.4. Consumo pleno. Los términos aquí mencionados nos crean una gran dificultad adicional cuando hablamos de subconsumo de bienes perecederos y de la capacidad ociosa derivada del subuso de los servicios que nos brindan los bienes duraderos. Tendremos que responder a lo que se entiende por consumo pleno, por más que tengamos conciencia de que se trata de un concepto relativo. Sin una definición a ese respecto, no podríamos hablar propiamente de una anomalía, ya que ella solo se podría determinar por diferencia existente entre el consumo efectivo de una mercancía y su consumo potencial o pleno.
En el caso de los alimentos y bebidas, la respuesta es bastante sencilla, en cuyo caso el consumo que no es pleno viene representado por los restos de tales bienes, fácilmente calificables y cuantificables. Se pueden observar directamente en los platos de comida o en los vasos, en las refrigeradoras o en las despensas y naturalmente en los restos depositados en los depósitos de basura, tal como lo hemos visto para los casos del Reino Unido y las diversas regiones del mundo, así como para los que hemos descrito en otro lugar para los Estados Unidos y Alemania. También el desperdicio de los servicios, especialmente el agua y la energía, es posible estimarlo calculando los requerimientos necesarios por familia estándar, sea para lavarse las manos o ducharse, sea para iluminar la casa o para cocinar, planchar o ver televisión. Los voluminosos desperdicios que se dan en estos casos son evidentes, básicamente como consecuencia, entre muchos otros factores, de los hábitos y la desidia, y más aún cuando sus precios de mercado están por debajo de sus precios sombra, con lo que no reflejan su costo de oportunidad. Por añadidura, el tratamiento de los bienes duraderos, automóviles, refrigeradores, lentes, muebles o semiduraderos, ropa, calzado, es el más complicado de evaluar, si bien hay que considerar las gradientes centrando la atención en los estimados disponibles sobre las tasas específicas de depreciación técnica de cada rubro. Comenzando en el que es relativamente más notorio, tenemos la ropa y el calzado, en cuyo caso el desgaste está a la vista, pero siempre sigue siendo muy relativo, ya que, como hemos dicho y enfatizaremos más adelante, la moda y la obsolescencia planificada influyen frecuente e importantemente en el crecimiento del consumo y la COC, en este caso, como en el de todos los demás bienes duraderos. En resumen, la existencia del sobregasto y del subconsumo son casos evidentes de anomalías con relación a lo que se entiende por Homo economicus, ya que los axiomas de la teoría económica convencional no permiten explicar ni predecir lo que se compra no se consuma plenamente, es decir, no concibe la posibilidad de la existencia masiva de desperdicios evitables en el consumo de bienes o servicios. Aún más, para señalar el cuestionamiento principal, la utilidad esperada al momento de la compra, se asume que coincide plenamente con la utilidad experimentada al consumirse lo adquirido, lo que no necesariamente se da cuando las personas no consumen plenamente lo que han adquirido. Ciertamente, no se necesita mucha imaginación para ampliar ad infinitum según los gustos e intuiciones de los consumidores y de las diversas mercancías. La lista de ejemplos de subutilización y sobregasto enumerados en esta y las dos secciones anteriores, se trata por tanto de una variedad y una cantidad enormes de bienes y servicios de consumo, duraderos o no, que se desperdician real o aparentemente, y que bien podrían aprovecharse algo mejor o más intensamente, por no decir que, en muchos casos, ni siquiera debieron comprarse. Preocupación que debería ser evidente en una sociedad como la nuestra, y en gran parte del mundo, en donde hay tantas necesidades y tantos necesitados, en especial en lo que atañe a la masiva pobreza existente, a los crecientes escasos recursos naturales no renovables y al acelerado deterioro del medio ambiente. Como veremos, en la generación directa y o indirecta del desperdicio intervienen no solo variables subjetivas propias del comportamiento de los consumidores, lado de la demanda, sino también procesos técnicos e innovaciones que derivan de ciertas acciones empresariales, perspectiva desde la oferta. En cada caso están enmarcados en la dinámica sociopolítica y cultural del proceso de evolución económica, acicatados por la mundialización, sin olvidar en un polo bastante más distante las fuerzas genéricas que provienen del proceso evolutivo heredado por nosotros del Pleistoceno, como veremos más adelante. A ello deben añadirse las fuerzas interdependientes existentes entre consumidores y empresarios, en lo que a la producción y el consumo de mercancías se refiere, las que además cambian a través del tiempo, generalmente en función del ciclo económico y del progreso técnico. Aparte de la influencia que ejerce la férrea competencia interempresarial,
la que, en lo que a nosotros nos interesa aquí, se expresa a partir de los esfuerzos crecientes del cada vez más incisivo y multifacético proceso del marketing y la innovación tecnológica, en que la obsolescencia programada por parte de las empresas es cada vez más acelerada. A pesar de las dificultades que entraña el tratamiento formal del tema, es esencial conocer las causas por las que se puede acrecentar y expandir el flujo o la capacidad de uso de los bienes de consumo adquiridos, porque son las que nos darán algunas de las pautas para diseñar políticas específicas para reducir el gasto excesivo, el SMR o la COC. De considerarse necesaria y en caso de ser viable técnica y políticamente. De ahí que en los capítulos que siguen 3 y 5 nos interesarán las razones por las que se subconsumen, malbaratean o dilapidan sistemáticamente ciertos bienes y servicios. Con ello perseguimos dos objetivos: constatar hasta qué punto la teoría microeconómica neoclásica es válida o aplicable para entender a cabalidad el comportamiento del consumidor, y especialmente su tendencia a desperdiciar bienes de consumo, y calibrar la posibilidad técnica y política de establecer lineamientos y medidas concretas que plantearemos en los capítulos 6 y 7 para intentar reducir el sobregasto, la COP, el subconsumo y los desechos por parte de los consumidores a partir de determinadas políticas públicas e institucionales, así como por las acciones empresariales y por la gestión ciudadana directamente. A la vez, ese conocimiento nos permitiría determinar si los bienes desperdiciados pueden o no ser utilizados para el reuso, la reparación o la transformación por parte de otros consumidores o empresas. Finalmente, podrá servir para detectar los montos indirectamente derrochados en la producción de los bienes subconsumidos, en el sentido de que para su fabricación se utilizaron los escasos y a menudo agotables recursos naturales, divisas, insumos y los servicios de maquinaria, equipo y fuerza de trabajo de los que disponemos. En otras palabras, cuántos recursos valiosos se pierden teóricamente en la producción como consecuencia del consumo limitado, voluntario, irracional o recomendado de bienes adquiridos. De ahora en adelante, a fin de facilitar la lectura a los tres tipos de mercancías perecederas, durables y servicios que se subconsumen y representan un desperdicio de lo comprado por los consumidores, los llamaremos simple e indistintamente, con algunas excepciones que se harían explícitas: subconsumo, SMR, capacidad ociosa, COC.